Hola, hola, espero que estén muy bien. Ya estoy en vivo desde la cuenta de Instagram y en el día de hoy voy a estar hablando acerca de... Hace poquito, creo que el lunes, martes, envié un email a las personas que se han suscrito al email marketing y ahí lo que hice fue dar una lección de eneagrama. Normalmente en cada uno de los mails que envío va una lección de eneagrama por escrito, con algún ejercicio, con alguna reflexión o simplemente con información educativa de los 9 eneatipos para poder autoobservarnos. Y como era la semana del Día del Amor, del Día de los Enamorados, lo que hice fue hablar acerca de la intimidad. Ayer también subí un reel de esto. Y bueno, en este directo tengo la idea de que podamos hablar acerca de los eneatipos en las relaciones y también de responder cualquier duda que ustedes tengan. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por conectarse, por acompañarme en este directo. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran saber o algo que no estén entendiendo de eneagrama, que si yo en el caso de que lo sepa o lo pueda explicar, me encantaría también poder responder todas las dudas que tengan. Así que abajo hay como un globito de conversación que tiene un signo de pregunta. Allí lo tocan, lo presionan y pueden dejar su pregunta y yo las voy a ir leyendo. Así que esa sería la idea. También aprovecho para contarles y comentarles, antes de darles la información de lo que voy a hablar de los eneatipos en las relaciones, voy a aprovechar que estoy en directo para contarles que ya quedan solo 7 cupos para el retiro que voy a dar en Madrid el fin de Semana Santa. Esos 7 lugares, bueno, pueden ir haciendo la reserva si quieren garantizar el lugar. Son 3 días de introspección a través del eneagrama y el nombre que le he puesto es Despierta tu sabiduría interior. Vamos a estar aprendiendo eneagrama, pero también aprendiendo a experimentar la sabiduría del eneagrama a nivel emocional, intelectual y también a nivel físico. Y vamos a hacer ejercicios, dinámicas, procesos, meditaciones. Van a ver algunas cosas interesantes que les voy a estar contando la semana que viene. No solo en lo intelectual, que va a haber mucha información de eneagrama para aprender, sino también en la experiencia. Así que voy a estar en la Sierra de Madrid el fin de semana del 7, 8 y 9 de abril, que es Semana Santa. Quedan 7 lugares, por si alguien quiere pedirme información y le cuento de qué se trata el proceso. Así que, bueno, voy a ver ahí que hay una pregunta. Como les decía, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede dejarla abajo en la cajita de preguntas, que tiene un signito. Y voy a empezar respondiendo algunas dudas que hay por ahí. Bueno, la primera duda que me ha llegado es si existe compatibilidad entre eneatipos, me imagino. Mira, es un tema bastante interesante el de la compatibilidad porque llama mucho la atención a las personas. Es una pregunta como muy recurrente. ¿Cómo puedo saber con qué eneatipo soy más compatible? ¿O cómo puedo hacer para saber con qué eneatipos voy a tener una mejor relación? ¿O qué puedo hacer para relacionarme mejor con otro eneatipo? Yo ayer subí en mis historias, no sé si todavía está, pero me pueden pedir el link de un ebook gratuito que hice en donde explico cómo trabajar en mejorar la relación con otras personas utilizando la sabiduría del eneagrama. Lo cierto es que la compatibilidad entre eneatipos en sí no existe, porque en realidad el eneatipo, ¿qué define, digamos? ¿Qué describe el eneatipo? Lo que define es cuál es nuestro carácter, que sería algo más profundo que la personalidad, es como algo estructural que en el eneagrama se explica a través de ciertas pasiones o dificultades centrales o vicios emocionales que nos hacen responder de una forma que nos aleja del amor, de la libertad. Entonces, estudiarlo, descubrir eso que nos pasa a nivel inconsciente, nos permite estar más presentes y poder dar mejores respuestas. Entonces, en realidad, es mucho más importante el nivel de conciencia que tiene una persona a la hora de vincularse con un otro que el eneatipo en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, por mi historia personal, por ejemplo, puedo haber tenido una relación de mucho amor, de mucha, no sé, conexión, de mucha entrega, respeto, una relación que yo considere compatible. Me cuesta entender como el término de que soy compatible con alguien, pero bueno, me imagino que nos llevamos bien, nos entendimos, conectamos bien. Y esa persona puede haber sido, por ejemplo, eneatipo 6. Entonces yo digo, bueno, evidentemente, mi eneatipo dominante es el 3, yo entonces soy compatible con los 6. No funciona así, porque perfectamente podría estar con otra persona eneatipo 6 y que la relación no fluya. ¿De qué va a depender que la relación fluya? Lo más importante es
poder entender realmente qué nivel de autoobservación estamos teniendo, qué nivel de introspección, qué nivel de responsabilidad personal. Esto significa qué tanto me hago cargo de lo que yo estoy generando en el otro, de mi forma de hablar, de cómo trato, de cómo miro al otro, qué nivel de aceptación tengo del otro. Si le estoy pidiendo cosas más allá de las que me puede dar, si lo estoy responsabilizando al otro de mi felicidad, de que me haga bien, de que me haga sentir bien, en lugar de hacerme cargo yo de mi propio trabajo personal, de hacerme cargo de resolver mis cosas. Entonces es mucho más importante el nivel de conciencia que tenemos a la hora de mejorar nuestras relaciones y el trabajo personal que tenemos que el eneatipo de la persona en sí con la que interactuamos. Entonces, en resumen, no hay compatibilidad entre eneatipos, no hay eneatipos que sean más compatibles o menos compatibles. Sí hay individualmente, ¿no?, para cada persona, ciertos desafíos a la hora de relacionarnos con personas de otros eneatipos, pero no tanto por el eneatipo de la persona o por la persona, sino por el observador que yo soy de eso. Ejemplo, si yo me relaciono con una persona, no sé, eneatipo 1, y yo juzgo que esa persona es muy fría o es muy desconectada de sus emociones o no sé, es muy como rígida y para mí eso es incómodo, en realidad el tema está en mí, en trabajar yo qué me pasa a mí con lo que supongo que es rigidez en el otro, frialdad, etc. Entonces, cada uno de nosotros tiene ciertos desafíos a la hora de relacionarse con un otro, sea el eneatipo que sea. Y lo importante es poder ponerlo como darnos cuenta qué me pasa a mí con el otro, por qué estoy juzgando esto, qué es lo que me cuesta aceptar del otro, qué es lo que me gusta del otro y me hace espejo, qué es lo que quiero, para mí no es negociable en las relaciones. Durante muchos años trabajé, como psicóloga trabajé en lo que es el consultorio y atendiendo personas uno a uno. Y el tema de las relaciones es un tema muy importante porque básicamente en las relaciones no tenemos, digamos, la persona, digamos, no nos genera una herida, sino que nos señala dónde tenemos la herida, ¿no? Cuando nos relacionamos con un otro, ese otro no es el que nos hiere, sino el que señala y pone luz en qué parte estamos lastimados o estamos heridos o estamos con ciertas cosas no resueltas. Entonces es muy interesante que en los vínculos se ponen de manifiesto, sobre todo en la relación de pareja, porque se involucran otras cosas como lo físico, lo sexual, la conexión, la química, más cosas que las que por ahí se mezclan en una relación de amistad o familiar. Entonces, fundamentalmente la pareja, pero en general las relaciones íntimas, nos muestran qué partes no tenemos resueltas, qué partes nos falta trabajar en nosotros. Hace un espejo muy interesante. Entonces, más que buscar con qué eneatipo soy compatible, que sería buscar la respuesta afuera, bueno, investigo, yo soy eneatipo 3, ¿con quién soy compatible? ¿Con el eneatipo 7? Bien, busco un 7 y entonces tengo una buena pareja. No. La propuesta es al revés, es buscar adentro. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué estoy buscando? ¿Cómo estoy en apertura, en conciencia, en autoconocimiento? ¿Qué tanto me estoy dando lo que necesito para sentirme completa y en condiciones de ir a un otro, a planificar una relación, a compartir la vida, a caminar juntos, etc.? Entonces es al revés, ¿no? Pero normalmente las personas tenemos más facilidad para buscar afuera, que es más simple, que para buscar adentro. Y la propuesta, por lo menos que hace el eneagrama y yo que vengo de mensajera, es miremos adentro nuestro, hagámonos cargo de que los resultados nuestros son una pauta muy interesante para entender nuestro nivel de desarrollo personal. El resultado en nuestras relaciones es una pauta muy interesante para considerarla a la hora de evaluar quiénes estamos siendo, qué es lo que nos está pasando en nuestro interior, etc. Y esto va para todos, seamos del eneatipo dominante que seamos. Entonces, la propuesta es cualquier cosa que queramos, en este caso mejorar los vínculos con un otro, lo fundamental es el autoconocimiento, la introspección, el desarrollo personal, el responsabilizarnos de nosotros mismos para atender lo que necesitamos y no cargar al otro con que nos dé aquello en lo que nos sentimos carentes.
No cargar al otro con que nos haga felices, con que nos muestre el camino, que nos guíe, que nos ayude, que nos acompañe, que nos haga sentir seguros, en vez de cargar al otro con todo eso, que ya de por sí cada uno hace lo que puede consigo mismo, como para hacerse cargo de un otro. Entonces, quizás en un primer momento, en una relación cercana, como en una relación de pareja, puede parecer atractivo que te digan, no sé, te necesito, me haces feliz, o gracias a vos soy feliz, encontré un sentido. Puede parecer atractivo en un primer momento, de acuerdo al nivel de conciencia, pero en realidad a la larga se torna en una relación de dependencia emocional y es muy difícil sostenerlo, porque básicamente la única persona que puede darte lo que necesitas y no va a lograr hacerlo siempre, sos vos mismo o vos misma. Entonces es muy difícil cargar a un otro que está con su mundo interno, con sus cosas a resolver, de que nos dé aquello que necesitamos. Entonces creo que el eneagrama es muy interesante para mostrarnos esos puntos ciegos, esas patas flojas, por decirlo de alguna manera, en donde tenemos que trabajar, donde tenemos que poner conciencia, aspectos de los que nos tenemos que hacer cargo, porque todo empieza por casa, todo empieza por dentro. Si mejoro la relación que tengo conmigo misma, la forma que tengo de comunicarme conmigo, me hago cargo de mis pensamientos, del autodiálogo, la charla interna que tengo, recién ahí voy a poder empezar a darme cuenta de qué cosas puedo mejorar en la comunicación con los demás, en la relación con los demás, y se va dando naturalmente desde adentro hacia afuera. Entonces esa es un poco la propuesta. Si las personas que se van conectando, bienvenidas, bienvenidos, estoy hablando de eneagrama y relaciones, y me gustaría que si tienen alguna pregunta, alguna duda, de lo que sea, relacionado al eneagrama, al autoconocimiento, al desarrollo personal, la puedan poner. Abajo hay un signito de preguntas, la presionan allí y la escriben y yo la puedo compartir. Bien, ahí pregunta Cata, pregunta, ¿a lo largo de la vida se puede cambiar el eneatipo o puede cambiar el eneatipo? Bueno, también es una pregunta que se repite mucho y quiero dar una respuesta que va más allá de la pregunta, y es lo siguiente. Primero, el eneatipo se define en base a la pasión dominante, pasión y fijación, que son dos aspectos nucleares que nos hacen saber qué es lo que nos pasa en el fondo, y por ende ahí descubrimos cuáles son nuestros, como decía, puntos ciegos y áreas a trabajar. Esos dos aspectos se forman como algo nuclear, como algo fundamental, estructural en la base de nuestra personalidad, y lo que cambian son nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de aceptarnos o no aceptarnos, de estar en estrés o no en ciertos momentos de nuestra vida. Pero el eneatipo en sí no cambia, toda la vida es el mismo, desde el momento en el que nos quedamos atrapados en uno de estos 9 eneatipos, como el carácter básico, será toda la vida el mismo. Y ahí algunas personas me dicen, bueno, ¿y para qué me sirve conocer el eneagrama si mi eneatipo no va a cambiar? Porque ya estás identificado con un eneatipo, ya estás respondiendo, mirando la vida desde un lugar, reaccionando de ciertas formas, con ciertas heridas, con ciertos dolores, con ciertos patrones repetitivos. Es como tropezar una y otra vez con la misma piedra, eso ya te está pasando. Lo revolucionario es que a través del autoconocimiento y a través de darnos cuenta de cuál es nuestro eneatipo, pero no solo decir mi eneatipo es tal, sino entender y observar la pasión, la fijación, los miedos, todo lo que pasa en nuestro interior de forma inconsciente, poder observarlo nos hace estar más presentes para poder dar diferentes respuestas. Entonces, no cambia el eneatipo, pero sí cambian nuestras respuestas. Pasan de ser reacciones inconscientes, automáticas, impulsivas, a ser respuestas elegidas, un poco más equilibradas. Y también lo que pasa es que cuando nos salimos de centro, cuando damos una respuesta en automático, cuando nos enojamos y miramos afuera en lugar de mirar adentro, gracias al eneagrama y a que nos ha mostrado ese laberinto interno en donde nos quedamos atrapados, podemos volver más rápido a nuestro centro, podemos lograr el equilibrio más rápidamente y podemos empezar a desarticular ciertos hábitos que tenemos a la hora de responder de ciertas formas, ¿no? Empezar a bajar la intensidad y la cantidad de veces que repetimos ciertos patrones, ciertos hábitos, ciertas tendencias. Entonces empezamos a ser más libres, empezamos a ser más conscientes, a estar más presentes,
Por ende, gracias al autoconocimiento logramos más autoestima, más confianza en nosotros, más amor propio, porque sencillamente no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, conocernos a nosotros mismos es la base también de la autoestima y de la autoconfianza. Y desde ese lugar, bueno, como decía, logramos mejorar las relaciones con otras personas. Esa es la propuesta. Entonces, en síntesis, el eneatipo toda la vida es el mismo. Si mi eneatipo dominante, por ejemplo, es el eneatipo 3, mi trabajo no es cambiar a otro eneatipo, ni tampoco tiene que ver con mirar los otros eneatipos a ver cómo puedo tomar de ellos, sino mi trabajo es dejar de responder de forma inconsciente, estar más parada en mis propios pies para elegir qué respuestas quiero dar. Entonces, ¿cambia mi eneatipo? No. ¿Cambia mi nivel de conciencia? Cambia mi capacidad de responder de forma más conectada con el amor, con la conciencia, con el equilibrio, poder elegir, ser más libre y no estar tan condicionada por los aspectos inconscientes que me limitan. Entonces esa es la propuesta. Y en sí, el descubrir el eneatipo cuando se hace a través de la introspección, te da todo ese proceso de autoobservarte para luego saber qué aspectos trabajar. Totalmente diferente a responder un test, creer que soy un eneatipo, que la mayoría de las veces no lo soy porque no da con el eneatipo correcto. Recién estaba hablando justamente con 2 o 3 personas que me escribían eso por privado en Instagram. Estaban varias personas con el mismo tema, que es, soy eneatipo tal, pero en realidad no veo esto, no veo aquello, no tengo lo otro. Entonces, en realidad la idea es profundizar, ir a lo profundo y darme cuenta qué me pasa para que mi eneatipo no sea ponerme un número y quedarme en una etiqueta o limitado o atraparme en las descripciones que se dan desde el eneagrama, sino poder salir y vivir con más libertad. Pero para eso necesito descubrir qué me pasa en el fondo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a las personas que se han ido conectando. Estoy hablando de eneagrama y de relaciones y la idea es responder las preguntas que hagan. Entonces ahí estoy viendo cuáles son las preguntas que me quedan todavía sin responder. Ahí Ceci, hola Ceci, espero que estés bien. Bueno, ahí Ceci pregunta, ¿qué prima más, la pasión o el instinto? Yo creo que las dos cosas priman en distintos aspectos. Para los que no saben mucho de eneagrama, la pasión es lo nuclear, es lo que define cuál es nuestro eneatipo, y el instinto tiene que ver con el aspecto, digamos, justamente instintivo, biológico, que también es otra forma de defendernos y que de hecho en el eneagrama, cuando se combinan los dos, pasión y el instinto dominante, es decir, pasión dominante con instinto dominante, da un resultado entre 27 combinaciones. Lo primero que quiero decir es que una muy mala forma de identificar tu eneatipo, tu subtipo, es tener toda la cabeza llena de información y, por ejemplo, definir si yo soy eneatipo 3 sexual, social o conservación en base a las descripciones, porque voy a leer y me voy a ver en base a cuestiones externas. Lo que yo necesito saber, en el caso de los instintos, es separado a la pasión, qué me pasa a mí con la parte instintiva, qué es para mí una prioridad. Defender la supervivencia y la conservación, defender la pertenencia y adaptarme para asegurarme un lugar en la manada, en lo social, o conquistar lo que deseo y conquistar, arriesgarme, actuar de forma desinhibida, impulsiva, ¿no? Que tiene que ver con lo sexual. Entonces, si yo veo eso y me doy cuenta de eso, luego lo puedo combinar con la pasión y empezar a entender cómo esto se ajusta de una forma en particular. Para los que han hecho mi nivel 1, ya están abiertas las inscripciones de nivel 2, que es donde profundizamos en toda esta parte. ¿Y qué te diría? Que la pasión es muy importante, porque la pasión nos habla de la dificultad central. O sea, cada eneatipo tiene una dificultad central en los vínculos, en la vida, consigo mismo, y eso lo responde la pasión. El instinto es cuál es nuestra tendencia, nuestro impulso que viene desde adentro y que se torna algo como si fuera una urgencia para nosotros. Entonces, en general, podemos ver el instinto fácilmente porque la persona, digamos, que es conservación es como un poco más perfil bajo, más observadora, más preocupada por la seguridad. La persona que es social es más adaptable, busca más la pertenencia, intenta adaptarse, no sé si lo logra o no, porque no estamos hablando de resultados, sino que intenta adaptarse para ver cómo convive en el entorno y no se queda excluido, no se siente rechazado.
y la persona que es de instinto sexual como que es más intensa, es más arriesgada, busca más la conquista, no va a conquistar lo que quiere con más intensidad. Entonces quizás es más fácil o más simple verlo, pero no significa que sea más fuerte que la pasión en sí misma. Entonces yo miraría por un lado qué me pasa con las 9 pasiones y cuál es mi pasión dominante, y por otro lado cuál es el instinto, digamos, que se vuelve más urgente y más dominante para mí también. Y lo usaría todo a nivel introspección, no llegaría tanto a la descripción de cómo es el 9, cómo es el, no sé, 9 conservación o el 9 social, a ver cuál soy, sino que empezaría a pensar más en mí, en qué me pasa, en hacerme preguntas que me hagan estar más consciente. Bien, a ver qué otras preguntas tengo por ahí. Ahí es pregunta Steffi. Mira, si podés, Steffi, envíame un mensajito y yo te voy a mandar todo. Tengo un PDF, toda la información. El retiro va a ser en la Sierra de Madrid y es el 7, 8 y 9 de abril, que es Semana Santa. Comenzamos el viernes 7 a las 15 horas, dormimos 2 noches en el hotel y finaliza el domingo alrededor de las 16 horas. Vamos a estar aprendiendo eneagrama y vamos a estar aprendiendo a través de la experiencia. El contacto con el grupo es muy importante en los procesos de eneagrama y de autoconocimiento, porque hay partes nuestras que no las podemos ver a menos que interactuemos con un otro, que nos hace de espejo, que nos muestra algo que estamos inconscientes o que no aceptamos y rechazamos, o que hemos trabajado mucho tiempo para cubrir y para tapar. Y acá el proceso va de descubrir, ¿no? De ir pudiendo expandirnos, ser más conscientes, estar más presentes. Entonces, todo lo que vamos a hacer, ejercicios, dinámicas, meditaciones, información, juegos para darnos cuenta cómo funcionamos, cómo funciona nuestra personalidad, todo eso va a estar ocurriendo durante esos 3 días y es un proceso completo en sí que finaliza el día domingo y donde cada uno de los participantes va a salir en un estado especial respecto a su autoestima, a su estado de conciencia, a lo que ha descubierto, buscando, ¿no?, una reconciliación con nosotros mismos, poder estar como más en paz con nosotros mismos a partir del autoconocimiento, que es la base de todo esto. Así que si me escribís por Instagram, te mando toda la información y el PDF y todo lo que tengo. La idea es que pueda sumarse el que quiera. Algunas personas van a viajar de Argentina a España a tomarlo, han pedido información personas de Colombia, de México, que no sé si van a tomarlo, viajar o no. Pero si están por ahí por la zona de España o países cercanos, como algunos alumnos que tengo en Alemania o en Italia o en Francia, bueno, si pueden acercarse ese fin de semana, vamos a vivir una experiencia muy profunda y muy interesante para nuestro propio desarrollo personal. Así que esa es la invitación y esa es la propuesta. Bien, voy a ver acá. Dice: buenas, Melissa, ¿podrías comentar un poco cosas prácticas para conectar con la herida? Bien. Bueno, Juan, mira, primero te agradezco mucho la pregunta. Yo creo que hay una de las cosas, y voy a hablar en este caso de heridas y de relación con nosotros y relación con los demás, que tiene mucho que ver con esto que con este directo, ¿no?, que estoy hablando de relaciones fundamentalmente. Hay un asunto que es, en el eneagrama se presta mucho para confusión, y es cuando se dice, bueno, identifica tu eneatipo por la herida, ¿no? Por cuál es tu herida. En realidad la herida es como una sensación que no es tan concreta y no es tan fácil de explicar ni de poner en palabras, entonces puede prestarse a confusión y que sintamos que tenemos la herida de varios eneatipos o que en realidad no saber bien cuál es esa herida. Entonces, ¿qué diría yo? En sí, lo que define cuál es nuestro eneatipo, como dije antes, es la pasión y la fijación, que es el núcleo del carácter. Según esa pasión y fijación, hay ciertos dolores, hay ciertas heridas, hay ciertos aspectos no resueltos en nosotros. Pero es muy difícil llegar a través de la herida porque no es tan, digamos, fácil de explicar ni de poner en palabras, y no hay así como 9 heridas concretas que tenga solo un eneatipo una y el otro no le pase, no la sienta, no conecte con eso. En cambio en la pasión sí pasa esto, la pasión es como más nuclear, la pasión define cuál es mi eneatipo. Entonces, como decía ayer, estuve dando clases y la pasión es un aspecto pasivo. Pasivo significa que me pasa cuando no estoy consciente, cuando no elijo, cuando no estoy presente, cuando me toma el piloto automático, cuando una situación me enoja
y no puedo elegir cómo responder, sino que ataco o me defiendo. Y hay distintas formas de defenderse. Y el eneagrama explica 9 formas de relacionarnos, 9 formas de defendernos, 9 estilos de piloto automático, 9 formas de responder ante la frustración, 9 formas de buscar atención, etc. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que descubriendo mi pasión pueda entender cuál podría ser esa herida, ¿no? ¿Qué es lo que me duele en el fondo? Por ejemplo, el no sentirme valorado, el sentirme rechazado, el sentirme insuficiente, el sentir que no tengo un lugar, que no hay un lugar para mí o que no soy importante, no sé, el sentir que las cosas deberían ser de otra manera, el sentir la injusticia, la humillación, sentir que alguien, no sé, como que me pueden traicionar. Todo eso no es exclusivo de un eneatipo, pero sí es muy interesante descubrir qué es lo que me pasa a mí en el fondo. Mi recomendación fundamental para cualquier persona que quiera trabajar en su desarrollo personal a través del eneagrama es autoobservación, introspección, en lo posible proceso grupal para mirarme en el espejo del otro y lograr descubrir cuál es mi pasión, qué es lo que a mí en el fondo me pasa. No tanto qué hago, porque por ejemplo, una de las personas que me escribía recién me decía, me cuesta decir no, perfecto, pero hay muchas personas a las que les cuesta decir no, según qué vínculo, en qué rol, en qué momento de su vida, según lo que están viviendo, y no significa que sea un eneatipo el que le cuesta decir no, porque en el fondo tengo que decir, ¿qué me pasa a mí? Que no puedo decir no en este vínculo, en el fondo, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no se manifiesta acá? Es un tema mío de que no confío en mí, es un tema de falta de autoestima, es un tema de miedo, es un tema de sentir que me van a rechazar o que no tengo mucho para dar y que tengo que estar disponible para el otro, sentir que tengo que hacer muchas cosas para que me amen, para que me valoren, sentir que no tiene mucha importancia lo mío, entonces pongo más importante lo de los demás. O sea, ir más profundo. Y no hay una respuesta matemática como si siento esto es porque soy eneatipo tal y si siento tal cosa es porque soy eneatipo tal. No, no funciona tan así. No es tan fácil dividirlo en 9 formas. Lo que sí es interesante, y ahí es donde nos damos cuenta cuál es nuestro eneatipo, es la pasión, porque se mantiene como una constante. Yo tengo grabados por ahí, si alguien no sabe bien cuál es la pasión de los 9 eneatipos, tengo grabado por ahí videos donde explico cada una de las 9 pasiones y es lo que define el eneatipo. Entonces, lo más importante, llegar a través de la autoobservación a descubrir ese patrón, esa pasión en la que me he quedado atrapado. Entonces, ¿qué te diría? ¿Cómo conectar con la herida? Bueno, empezar a autoobservarme y a darme cuenta qué me pasa en el fondo, descubrir mi pasión dominante en el eneagrama y poder darme cuenta de que en realidad mi enojo, mi reacción, el cerrarme y alejarme de los demás, el ser muy dependiente de la opinión de los demás o de la relación con el otro, o el estar en un estado ansioso imaginando posibles peligros, el actuar de forma como muy impulsiva, hostil con los demás, el no darme importancia y pasar desapercibido, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que yo haga no es de un solo eneatipo, le puede pasar a personas de muchos eneatipos, pero en este caso yo, particularmente, veo lo que hago, veo mi reacción, veo el pensamiento, o sea, observo el pensamiento que estoy teniendo, la creencia, el diálogo interno, la sensación interna, y voy más profundo. Ahí empieza a aparecer como la herida del dolor. Y convivo con eso, me permito sentir esa incomodidad, ese dolor, esa sensación de no sé bien qué voy a encontrar y voy como que permito conectar con eso que quizás me duele, me estresa un poco y me dejo llevar a ver qué descubro de mí. Eso es revolucionario, parece una pavada, pero es revolucionario. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas se la pasan mirando hacia afuera, se la pasan echándole la culpa a la vida, a las circunstancias, a los demás. Es que mi pareja me hace enojar, es que mi familia no me dio el amor que yo necesitaba, es que, no sé, mis hijos no me respetan, prefieren a su papá en vez de estar conmigo, es que, no sé, la situación en mi país está muy difícil, o es que la economía, cuando tenga, no sé, tiempo, dinero, voy a poder ahí estar de otra forma. La mayoría de las personas se la pasan mirando afuera y echándole la culpa a lo que ocurre afuera y se mantienen así en el piloto automático. Entonces, lo más revolucionario es darme cuenta qué me está pasando a mí en el fondo
y para eso el eneagrama es un sistema maravilloso de poder darnos cuenta qué responsabilidad tengo, y si yo soy parte responsable de mi vida, si soy responsable de lo que estoy creando, permitiendo, provocando en mi vida, puedo modificarlo, puedo elegir algo diferente. Entonces sí puedo evolucionar, transformarme, crear nuevos resultados de los que esté como más plena, más consciente, más en libertad. Ahí pone, por ejemplo, una persona habla de la herida de rechazo, y fíjense que cuando se habla de las heridas, yo por ejemplo cuando en algún momento he dado algún curso hablando de las heridas, propongo 3 posibles heridas para cada eneatipo, porque no hay algo lineal, no es que la herida de rechazo es la del eneatipo 6 o la herida de rechazo es sí o sí del eneatipo 4, no es tan lineal. Entonces puedo resonar mucho con la herida de rechazo, pero eso no garantiza cuál va a ser mi eneatipo, tampoco a la inversa. Bueno, ya sé que soy eneatipo 3, a ver cuál es la herida del 3. No va a funcionar así, porque sería como 2 sistemas separados que los podemos unir, pero los forzamos un poco, porque por un lado está la explicación de las 5 heridas, que podemos tener tendencias, ¿no?, a que ciertos eneatipos, por ejemplo, claramente la herida de rechazo la podemos ver en los eneatipos emocionales, el 2, el 3, el 4, fundamentalmente quizás en el eneatipo 4, que no se siente suficiente, etcétera. Pero no es exclusivo, puede venir una persona eneatipo, qué sé yo, no sé, otro eneatipo, y decir, sí, me veo mucho la herida de rechazo. Entonces no iría por un camino para llegar a la conclusión de otro, mirándolo afuera, sino que vuelvo a lo mismo, me autoobservaría, me daría cuenta qué me pasa a mí con las heridas, pero nos estamos yendo de tema, porque las heridas, digamos, no es lo nuclear en el eneatipo ni en el eneagrama, lo nuclear es la pasión y la fijación. Entonces hay muchísimo para trabajar a través del eneagrama, y lo máximo, digamos, es dejar de responder desde la pasión. Eso sería como lo más importante en nuestro trabajo personal y espiritual a través del eneagrama. Lo máximo es estar consciente para que la pasión no decida cómo reacciono yo, la pasión de mi eneatipo, la estructura de mi carácter no decida cómo te respondo, qué me enoja, qué me duele, qué me decepciona, qué es lo que espero que hagas por mí, para que no elija la pasión, sino que yo pueda atender esas partes y pueda elegir yo, siendo como más protagonista de lo que me está pasando. Bueno, bienvenidas a las personas que se van conectando. Estoy hablando de eneagrama, eneatipos, relaciones, y respondiendo todas las dudas que van preguntando. Si quieren y tienen alguna duda de eneagrama, de lo que sea, de desarrollo personal, pueden dejar abajo en la cajita de preguntas, que hay un signito de preguntas, lo dejan allí y yo lo puedo compartir y hablar acerca de esto. Bien, a ver. Bueno, este es otro tema, digamos, que pasa lo mismo que con las heridas. Hay ciertos estilos de apego, y esos estilos de apego es más o menos como lo de las heridas. Si lo veo por separado, yo me puedo dar cuenta con qué estilo de apego resueno, y luego trabajarlo desde mi eneatipo, desde la pasión dominante. Por ejemplo, puedo decir, bueno, veo que tengo apego más evitativo o más ansioso, y también desde lo que veo de mi pasión, de mi eneatipo, esto se une así, se combina de tal forma, y cómo lo puedo trabajar. Entonces, si yo dejo de responder desde la pasión, ya no hay tanto problema en cuanto a la herida o al apego, porque en realidad lo más condicionante en nuestra personalidad es la pasión y la fijación, ¿no? Pero pongamos la pasión como núcleo. Entonces el trabajo en el eneagrama es más prestarle atención a la pasión, a lo pasivo, a esa como parte inconsciente que me lleva a reaccionar de cierta manera, y que quizá en los vínculos me lleva a tener cierto apego. El tema con los estilos de apego, se han elaborado como ciertas teorías de qué estilos de apego serían como más correlacionados con ciertos estilos de personalidad o eneatipos, ¿no? Como decir, bueno, el 6 apego ansioso, el 5 apego evitativo, pero ¿qué pasa? No cuadra perfecto tampoco, porque en realidad estamos como uniendo y viendo cómo podría ser. Y vas a encontrar personas que no son de eneatipos, que en teoría tienen apego ansioso, que se vinculan o se sienten como con mucha resonancia en ese apego. Entonces, ¿qué te diría? Lo mismo. No mezclaría tanto las cosas en un sentido de querer hacer que
que cuadren, que sean como relacionadas de forma directa. Sí me observaría a través de todo lo que está a disposición. Todas las herramientas nos permiten mirar una parte nuestra que no estamos viendo y eso es maravilloso. Pero si quiero trabajarme a través del eneagrama, trabajaría más fuertemente en lo que tiene que ver con la pasión. Muchas personas prefieren no trabajar la pasión, que en realidad es lo más importante, porque la pasión es el aspecto más difícil de ver. Entonces, es muy, digamos, común encontrar personas mal identificadas con su eneatipo, que se ven en comportamientos que teóricamente el eneatipo tiene, pero no ven tanto la pasión, como si no les afectara ese punto o como si ya lo hubieran solucionado, ya lo hubieran resuelto por desarrollo personal. Eso normalmente ocurre cuando alguien está mal identificado, porque en realidad la pasión, si estás bien identificado o identificada, es algo que es recurrente, es como un punto ciego al que caigo y recaigo cada vez que no estoy consciente, que no estoy presente, cada vez que me atrapa el piloto automático. Por eso es muy, muy, muy importante poder descubrir qué es eso que nos pasa en el fondo y ese punto ciego que nos lleva a identificarnos con el ego. Bueno, si tienen alguna pregunta pueden ponerla por ahí en la cajita de preguntas, a ver qué otras preguntas hay para responder. Voy a mirar en el chat por si hay alguna pregunta que me haya quedado en el chat y no esté en la cajita. Abajo hay un signito de pregunta y pueden poner cualquier pregunta, cualquier duda o lo que quieran. Y si quieren hacer algún comentario de cómo les va llegando esta información, cómo han trabajado en su desarrollo personal a través del eneagrama, si quieren contarme también cómo han utilizado el eneagrama para mejorar sus relaciones, sería muy interesante. Bien, hay una persona, Isabela pone, que se identifica con el 7. Acabo de empezar una relación con una persona que necesita cuidados especiales por enfermedad, algo que me da mucho miedo. Intento abrazar con amor, pero me cuesta trabajo aceptarlo. Bueno, gracias Isabela por compartirlo. Qué bueno que te animes a compartir tu experiencia. Justamente esto que estaba hablando más temprano en el directo, de que la persona, por ejemplo nuestra pareja o nuestras relaciones íntimas, no generan la herida en nosotros, pero sí la señalan, sí ponen luz en ese aspecto porque se pone de manifiesto. Entonces, en este caso, lo que comparte Isabela, que con mucho respeto, con mis palabras puedo decir, no sé lo que le pasa a ella realmente, pero señala esa herida de falta de aceptación de ese tipo de situaciones, y la pregunta es, ¿qué es lo que realmente no estoy aceptando? ¿Qué es lo que realmente me genera miedo en esta situación o rechazo? ¿O qué es lo que me intimida en esta situación, que me confronta con algo a resolver en mí? Y ahí dejo de mirar afuera y empiezo a mirar adentro mío, y eso me sirve no solo para esta relación, sino para la relación conmigo mismo, que es la relación más importante, y luego con otras relaciones que pueda tener, no necesariamente de pareja, sino los vínculos, ¿no? La modalidad en la que me vinculo con el otro, con la vida. Ahí pone Lore, ¿por qué cuando me logro conocer puedo darme cuenta de mis sombras y trabajarlas conscientemente? No sé si es una pregunta o un comentario, pero como no tiene signo de pregunta lo voy a leer como comentario. Cuando me logro conocer puedo darme cuenta de mis sombras y trabajarlas conscientemente. Bueno, eso es muy interesante porque cuando nosotros trabajamos en la autoobservación, sostenemos la autoobservación en el tiempo, que de por sí ya es algo estresante porque estar en piloto automático gasta poca energía a nivel cerebral, y el cerebro es un economista, quiere ahorrar energía, por eso funcionamos en piloto automático. Es como que nuestra parte animal, nuestra parte instintiva, nuestra parte de inconsciencia toma el mando y da respuestas sin requerir un gran nivel de conciencia, de elección, de autoindagación. Normalmente la respuesta la mayoría de las veces es bastante funcional, aunque podemos meternos en líos en las relaciones o aunque algunos resultados quizás no son los que esperamos, pero no gasta mucha energía a nivel cerebral, no gastamos mucha energía y va funcionando la cosa. Es como yo les decía ayer a mis alumnos que estábamos en el curso, de ¿cuántas veces te ha pasado de ir conduciendo en el auto hacia un lugar y cuando llegas, si te preguntas por qué camino vine, no te acordás bien o no te acordás bien qué pasó en el camino? Es como que hay una parte tuya que conduce el auto en automático, sin prestar demasiada atención, vas en tu mente, en tus pensamientos, en tu ilusión personal, en tu autodiscurso, en la charla interior,
y no estás ni terminando de estar consciente de qué estás pensando, ni tampoco consciente de cuál es el camino y qué es lo que estás eligiendo, qué ruta estás eligiendo, por dónde estás yendo, quién está al costado, adelante, atrás. Que lo ves a una forma sin tanta presencia. Y tampoco estás habitando con mucha presencia tu estado interior, tus emociones, tus pensamientos, tu cuerpo. Entonces así podemos funcionar muchos momentos del día. ¿Y qué digo? La mayoría de las veces podemos ir en piloto automático conduciendo el auto y llegar a destino. Y quizás la mayoría de las veces no hay un accidente, no tenemos un accidente. Hasta que en algún momento podemos como confrontarnos con la realidad, en el caso del ejemplo del automóvil, de ir conduciendo, un choque, una crisis, algo que aparece repentinamente y no logramos como darnos cuenta antes, nos puede llevar a replantearnos qué me está pasando, que no estoy presente, que no estoy consciente, que voy en automático. Bueno, así pasa en la vida. Hay veces que una crisis, que un dolor, que una relación que de alguna forma se rompe, nos lleva a replantearnos, o a una persona querida que muere, una pérdida de trabajo, bueno, muchas cosas. Si se animan ustedes pueden contar qué los llevó a replantearse, despertar, estar más conscientes, más presentes. Si se animan lo pueden compartir. Eso nos hace a veces decir, bueno, paremos un poco y a ver qué me está pasando, que no estoy satisfecho, a lo mejor ya conseguí lo que quería, tengo prácticamente lo que necesito para, entre comillas, estar feliz, estar bien, estar satisfecha, satisfecho, pero no me siento así. Entonces ahí es donde aparece el llamado, ¿no? El ansia, la búsqueda de mirar más allá, de profundizar, de hacer introspección, de trabajar en el desarrollo personal. Y para muchas personas ahí aparece el eneagrama, ¿no? Cuando queremos dejar de vivir en automático, de repetir los mismos patrones, de que paguen el precio las personas de nuestro entorno, de nuestra falta de aceptación, de nuestra falta de conciencia, de nuestra falta de hacernos cargo de nuestro mundo interior. Bueno, a ver, estoy viendo si hay alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta pueden ponerla abajo donde está el signito de pregunta y así yo la respondo. Ahí están comentando, estoy leyendo todos los comentarios desde arriba, algunas personas comentando del retiro, que ya se han inscrito en el retiro que voy a dar en abril en Madrid. Voy a viajar a Madrid en abril para dar un retiro, el 7, 8 y 9. Bien, me encanta Meli, pone Caro, gracias Caro. Ya nos vamos a ver prontito. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Voy a bajar, pueden dejarla allí en el... Bien, Emilia pone, hola Emi, ¿cómo estás? Hola Meli, estuve un año sin tener relaciones amorosas para enfocarme en mí misma, mi observador y crecimiento personal. Y ahora me es difícil conectarme con alguien sentimentalmente. Muy buena la pregunta, Emi. Bueno, lo que nosotros, me parece a mí muy importante como desafío es entender que lo importante es el equilibrio. En el caso de Emi, la conozco, he tomado mis cursos y ella se identifica con el eneatipo 2. Entonces, evidentemente, desde la compulsión por conectar con los demás, el orgullo, la falsa abundancia, el querer ser imprescindible, el invadir mucho al otro, desde ese lugar que funciona en piloto automático para un eneatipo 2, puedo irme al otro extremo, que es, bueno, me alejo de las relaciones, bajo la dependencia, me encargo de mí, pienso solo en mí, me dedico a mí y a mi desarrollo personal. Lo que voy a decir, y no es muy alegre mi comentario, pero tómalo como con respeto y con amor, es que aún yéndome al otro extremo de, bueno, ahora voy a pensar solo en mí, en mi desarrollo personal, no voy a tener relaciones amorosas, voy a dedicarme a mí, voy a hacer todo por lo que yo necesito, me voy a amar a mí. Hay veces que también puede haber un poco de orgullo ahí, ¿no? Como que también la pasión aparece allí. No solo la pasión está en la compulsión por seducir, conquistar al otro, que es básicamente el autoengrandecimiento del orgullo, sino que cuando me alejo y digo, bueno, ahora yo sola voy a estar, voy a pensar en mí, me voy a encargar de mí, me voy a atender, me voy a mimar, voy a hacer todo lo que yo me quiero dar, ¿no? Me voy a dar amor y todo, puede también haber un poco de orgullo, porque siempre hay un poco de ego, porque es la otra cara, ¿no?, de la moneda. En cada cosa que hacemos, hasta en alguna elección consciente, puede haber también un poco de ego oculto. Eso no tiene nada de malo, no lo estoy criticando, lo naturalizo porque en realidad necesitamos el ego para sobrevivir, ¿no? Entonces, has ido a la polaridad, es como en un extremo, la compulsión por seducir, conquistar, por ser imprescindible para los demás, mucha búsqueda de conectar con el otro, mucho vínculo,
Y en el otro extremo, la polaridad, yo me las arreglo, no me pongo en pareja, no pierdo mi energía en el otro, la energía que tengo me la dedico a mí. Entonces has ido a la polaridad opuesta. Lo importante acá no es ir de una polaridad a la otra. Jung hablaba de esto como la integración, la polarización del opuesto, sino buscar un equilibrio. Entonces, ¿cómo puedo pensar en mí, dándole también un espacio al otro en mi vida? ¿Cómo puedo atender mis necesidades, darme cuenta de lo que necesito, pero no cargar al otro con que me lo tiene que resolver, o mi pareja? ¿Cómo puedo estar en una pareja pero sin poner energía de más, sin dejar de hacer lo mío, ¿no? Sin dejarme de lado? ¿Cómo puedo no solo ver lo que el otro necesita, sino también dedicarme a mí? Entonces, ahora viene el desafío, Emi, de buscar un equilibrio entre estos dos aspectos. Es más fácil pasar de un extremo al otro, como se dice en las energías, ¿no? Pasar del amor al odio, no hay un solo paso. ¿Por qué? Porque son los opuestos. Y lo desafiante es el equilibrio, como se dice en el budismo, el camino del medio, ir como por el sendero más equilibrado. Entonces, ¿qué haría yo? Empezaría a conectar con mis necesidades, entendería, ahí está la humildad, ¿no? El trabajo del eneatipo 2, que es la humildad. Esto nos puede servir a todos, más allá de nuestro eneatipo, algunos más, otros menos. Y decir, bueno, en definitiva, necesito del otro yo también. Y tengo para darle al otro, pero eso no es lo que a mí me da valor, sino yo me encargo de mí, me trato con amor, con respeto, conecto con el otro de una forma equilibrada, no invado, me doy lo que necesito, reconozco lo que necesito, no cargo al otro con mi dependencia. Y eso es como un proceso continuo y es un proceso diario. A veces nuestro ego nos pide como, bueno, solucionarlo ya, ¿no? Como, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué 3 pasos, 5 claves me llevan a resolver esto, ¿no? Salir de la dependencia o conectar emocionalmente con alguien. Y no es tan simple, es un trabajo diario. Es como cepillarte los dientes, como bañarte, como peinar, es diario, no es algo que lo haces y te queda para siempre. Entonces creo que ahora ha llegado el momento, Emi, de tu trabajo diario, de empezar a ser más consciente de tus necesidades y en esas necesidades también incluir la importancia del vínculo con un otro, incluir la importancia de lo que el otro me da y de que también es importante lo que yo tengo para dar. ¿Soy imprescindible? No, no soy imprescindible. Bajo la necesidad de que me necesiten, doy lo que tengo para dar desde una humildad. Cuando me lo piden, no podemos dar lo que no nos piden. Es como dar un consejo a alguien que no te lo pide. No es el momento, estoy dando un ejemplo, ¿no? Ayudar a alguien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me toca muy de cerca con lo del eneagrama. Ayudar a alguien a identificar su eneatipo, decirle su eneatipo a alguien, no me corresponde porque hay una parte mía que me pongo por arriba. ¿Y qué digo? Yo sé verte mejor de lo que vos sabes verte a vos misma o a vos mismo. Entonces es una superioridad decirle el eneatipo a otra persona. Porque yo respeto mucho la capacidad de observación que tienen las personas. Porque en este caso, ejemplo, Emilia, que venía identificada con un eneatipo 3 y no era eneatipo 3, había hecho un test, se veía de eneatipo 3, estaba convencida, feliz de ser eneatipo 3 y tenía muchos comportamientos, obvio, de 3. Y cuando tuvo que verse, ¿por qué no voy yo y le digo a Emilia, que la conozco de antes o que me lo preguntó en algún momento, mira, vos no sos 3, sos 2? Porque en realidad le toca a ella autoobservarse, hacer el trabajo, porque yo respeto esa parte de Emilia que puede mirarse a sí misma, no la anulo. Entonces un eneatipo 2 cuando busca ayudar a los demás o se mete en la vida de los demás, invade esta generosidad egocéntrica de la que hablaba Naranjo, se pone por arriba y no genera relaciones pares, sino que genera relaciones dispares. Y esto le pasa a varias personas, no solo a los eneatipos 2. Entonces vuelvo a la pregunta de recién, ¿qué me pasa a mí con esto de la dependencia? ¿Qué me pasa a mí en el conectar con el otro? ¿Qué me pasa a mí en querer ayudar al otro? ¿Cómo lo hago? ¿De qué forma lo estoy invadiendo? ¿Ayudo cuando me lo piden o ayudo por una cuestión mía, ¿no? De querer dar algo y ser importante, o de querer, no sé, creer que yo sé lo que es mejor para el otro, creer que si yo tengo como un pensamiento es correcto y si se lo digo al otro, lo aconsejo y va a estar mejor. O sea, ¿desde qué lugar lo hago? Y eso como que nos puede abrir mucha comprensión. Silvia pone, hola Silvia. Bueno, Silvia estuvo en el retiro que hice en Argentina, en Córdoba. Bueno, Silvia se identifica con el 8 y el marido 9. Gracias al eneagrama pude entenderlo, somos muy distintos. Ahora festejo
y aprendemos de las diferencias. Me sirve saber en qué trabajar sobre mi persona. Maravilloso, es lo que pedí. Gracias, Silvia, por compartir tu experiencia. 2 eneatipos viscerales, ¿no? Los eneatipos viscerales están basados en la inconsciencia, en la supervivencia, en el territorio, en la inconsciencia de que no le prestan mucha atención a lo que pasa en su interior, ¿no? Los viscerales. Entonces, claro, el eneagrama me muestra eso que a mí me pasa, quizás me explica y me hace comprender y empatizar con lo que le pasa, en este caso a mi marido, y puedo entender, bueno, yo me encargo de lo mío, a mí esto es lo que me duele, lo que me cuesta, me voy a hacer cargo de mi parte, y lo que le toca al otro, en vez de exigirle, no, vos sos 9 y por eso haces esto, estoy cansada que porque los 9 hacen aquello, o cómo tratar un 9, no, en vez de hacer eso, que es mirar afuera, trabajo en la comprensión, en la aceptación, en entender que si yo, que estoy 24 horas conmigo, no puedo a veces dejar de actuar desde el ego, no puedo terminar de aceptar algunas cosas mías, no puedo dar las respuestas que quiero 24/7, no doy respuestas libres, amorosas 24/7, no le puedo exigir eso a un otro, porque el otro normalmente está haciendo lo que mejor puede. Entonces, salir de esa parte del ego que nos dice mi forma de hacerlo es mejor que la tuya, vos tendrías que hacer otra cosa. No. Cuando estoy a punto mirando a otro en esa postura, en ese pensamiento, vuelvo la mirada hacia mí mismo, hacia mí misma y digo, ¿qué me falta aceptar de mí? ¿Qué puedo corregir en mí? ¿Qué parte mía se molesta con esto que me está mostrando el otro y qué tiene que ver conmigo? ¿Y cómo lo puedo resolver adentro mío? Bien, ahí pregunta Alberto respecto de la pasión del 3 y del 6. Ahí voy a comentar la pasión si quieren rápidamente de los 9 eneatipos. ¿Cómo puede influir la crianza en nuestro eneatipo? Muy buena pregunta, Lau. Mira, yo soy una convencida de que de acuerdo a las vivencias que tenemos en la infancia, nuestra personalidad se torna más rígida, más asfixiante, nos aferramos más a la personalidad, nos defendemos más, actuamos con más inconsciencia, como hay una mayor identificación con el ego, hay una mayor necesidad de responder desde el ego, una mayor tendencia, porque en la infancia, si hemos vivido situaciones donde no nos hemos sentido seguros, amados, cuidados, no hemos sentido que teníamos nuestro espacio, es probable que tengamos más tendencia a responder desde el ego. Aún así, las tendencias, no es matemática, no es una condición sí o sí, porque todo va a depender de qué hago yo con mi vida, porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, todavía estás a tiempo de tener una infancia feliz, porque hay una capacidad que tenemos de interpretar las cosas desde otro lugar, y al trabajar en nosotros podemos ser como más comprensivos, integrar todo lo que pasó y usarlo para sanar, para entender, para comprender lo que nos está pasando ahora. Eso nos lleva a ser más comprensivos con el entorno que tuvimos en la infancia, mamá, papá, las personas que nos educaron, hermanos, lo que sea que nos haya como marcado en la infancia, y entender, hoy yo estoy haciendo lo que mejor puedo. No siempre doy en la tecla, no siempre me sale bien, me acepto, me amo, me perdono, libero todos los juicios que tengo sobre mí. Si hago eso, puedo hacer lo mismo con mamá, papá, hermanos, entorno de la infancia y decir, estoy convencida de que esas personas hicieron lo mejor que podían, con lo que sabían, con lo que entendían, hasta con sus errores. Tomo todo eso, porque sin eso yo hoy no sería la persona que estoy siendo ahora. Entonces, no me enfoco tanto en resistir la infancia y en culpabilizar la infancia, la crianza, a ver por qué me está pasando lo que me está pasando, sino que lo tomo, lo acepto, digo, sí, esto es lo que me pasó, lo que me tocó vivir, pero hoy yo elijo ponerme en prioridad. Si sentí que no me dieron el lugar, yo hoy elijo empezar a darme el lugar. Si sentí que no me valoraron, yo hoy elijo ver qué partes de mí puedo valorar, qué partes de mí puedo sanar, maternar, qué partes puedo cuidar en mí. Entonces, eso no significa que somos totalmente responsables de todo en nuestra vida, y entiendo que hay situaciones más duras que otras en algunos momentos, pero hay algo de lo que sí estoy segura, y es que no podemos elegir las cosas que pasan en nuestra vida, ni las que pasaron en nuestra infancia, ni las que están pasando ahora. Muchas no las podemos elegir, algunas quizás si pudiéramos elegiríamos evitarlas, pero tarde o temprano, cuando estás consciente y mirás hacia atrás, integrás todo en el sentido de decir, bueno, si eso no hubiera pasado, sí, me dolió, no quería, no hubiese deseado que fuera así,
pero yo hoy no sería quien soy y no estaría viviendo lo que estoy viviendo. Entonces, desde mamá, papá, ¿no? Si no hubiera sido mamá, mamá y papá, papá, yo hoy no sería yo. Entonces, no estaría viviendo lo que estoy viviendo, no podría integrar lo que estoy integrando. Entonces, aparece lo que es la reconciliación. Que esto es lo que hacemos en las experiencias de autoconocimiento, de desarrollo personal, también lo que vamos a estar viviendo en el retiro, ¿no? La reconciliación. Reconciliarme conmigo, aceptarme, perdonarme, soltar, confiar en mí y entender que todo lo que pasó es parte, como en este caso la crianza, es parte, digamos, de lo que me ha tocado vivir para llegar a hoy ser quien soy. Entonces, claramente, según la infancia que hemos tenido y cómo la interpretamos, es cómo estamos respondiendo en este momento. Eso no significa necesariamente que según lo que hizo papá, mamá, mi eneatipo es X. Eso mucho a mí no me cuadra, ¿no? Cuando explican, mamá hizo esto y papá, entonces el niño terminó siendo eneatipo tal. Es raro porque no cuadra para la mayoría de las personas. Lo que sí te diría es que es muy importante la interpretación que le damos. Y por eso la frase, todavía estás a tiempo de tener una infancia feliz. Porque la infancia quizás no la puedes cambiar, pero sí puedes cambiar tu interpretación. La puedes resignificar para tu propio proceso de sanación, de introspección, de desarrollo personal. Entonces creo que nuestro trabajo es ese, que tiene que ver más con nosotros, ¿no? Lo que podemos hacer. Dice, ¿cómo afectamos en lo mínimo a nuestros hijos? No sé si es soy o son eneatipo 1. Si querés hacerme la pregunta de nuevo, porque no sé si la estoy entendiendo, así no respondo cualquier cosa. ¿Cómo afectamos en lo mínimo a nuestros hijos? Bueno, yo voy a dar una respuesta general porque no sé si la estoy entendiendo bien. Todos de acuerdo a nuestro eneatipo y personalidad y a lo no resuelto en nosotros fundamentalmente, tenemos cierta forma de relacionarnos con el otro y en este caso con un hijo, ¿no? Entonces, sí, como al final todos los caminos llevan a Roma, como dice el dicho. Si yo quiero mejorar la relación de pareja, como hablábamos en un principio, o mi capacidad de relacionarme con, en mi caso, mis hijas o mi hijo, lo que sea, el trabajo está en el autoconocimiento, el trabajo está en mí, no en saber qué eneatipo es mi hija, a ver cómo la trato. O sea, por ejemplo, bueno, tengo una hija eneatipo 4, ¿cómo la tengo que tratar? Y yo te diría, cualquier hijo, hija que tenga, sea el eneatipo que sea, desde respetando su individualidad, viéndolo como un otro, como una persona, no como algo tuyo, sino como una persona que ha venido a desarrollar sus talentos, sus capacidades, ha venido a hacer su propio camino, con aceptación, que el primer trabajo en nosotros es la aceptación, por ende también en un hijo, en una hija, y sobre todo cuando son adolescentes o cuando ya son un poco más grandes, es la aceptación, y también trabajando en entender cómo puedo estar en una vibración de más amor, de más entendimiento, de más comprensión, más disponible para lo que en este caso mi hija, mi hijo necesite y no tanto para lo que yo quiero como mamá. O sea, que saco el foco a yo como mamá en este caso y pongo el foco a quién está siendo mi hija, desde qué lugar se está, está viviendo su vida, se está experimentando a sí misma, qué es lo que necesita de mí. Y el autoconocimiento es fundamental para poder mejorar la forma de educar a nuestros hijos, ¿no? De criar de una forma más consciente. Pero no podemos dar a los hijos lo que no nos damos a nosotros mismos, y eso es un tema interesante también. Bueno, quedan 2 minutos, parece que el directo se corta. Lo que yo quiero decirles es, bueno, primero, gracias. Si quieren dejar sus comentarios de qué les pareció, si les gustó, si les aportó algo, si les quedó alguna duda, la voy a leer también y la voy a responder. Y quedó una sola preguntita acá que dice, al sanar o trabajar mi eneatipo, ¿puedo cambiar mi percepción del exterior? Sí, básicamente esa es la idea, ¿no? Empezar a verse de una forma diferente. Por ejemplo, en el caso acá de Cheli, que pregunta esto, la psicóloga le ha dicho que es eneatipo 4, yo te recomendaría que vivas el proceso de darte cuenta vos, por tu propia autoobservación, cuál es tu eneatipo, para confirmar o no si es el eneatipo 4, y desde ese lugar y desde el autoconocimiento vas a empezar a observar la vida y a vos misma y las circunstancias de una forma diferente, con más gratitud, con más conciencia. Así que, bueno, para las personas que estén interesadas en el retiro que voy a dar en Madrid, repito, el 7, 8 y 9 de abril, si quieren pedir información, aquí abajo en los comentarios que ya subo este directo, me preguntan, y
La idea es vivir una experiencia profunda, sanadora, de reconciliación a través de la sabiduría del Eneagrama, despertando nuestra propia sabiduría para vivir de otra forma, con más conciencia, con más presencia, con más libertad. Entonces, bueno, eso va a estar pasando en el retiro Despierta tu Sabiduría Interior, que voy a dar el fin de Semana Santa en la Sierra de Madrid. Si quieren, me piden información. Con respecto a la pregunta que no respondí de las pasiones, las escribo en el copy de este directo, y si me escriben por privado les paso los videos que tengo grabados de pasiones. Les quiero agradecer a todos por haber estado ahí del otro lado acompañando. Les mando un abrazo muy fuerte, espero que nos veamos pronto y bueno, gracias por estar allí.